Bienvenidos al Sur Taller Literario. Hoy estamos para hablar de el lector de hoy en día y el escritor también de hoy en día, en todo sentido, en el sentido estrictamente literario, pero también en cómo se vende la literatura, cómo circula la literatura, la relación entre escritor y lector y lo que vaya surgiendo. Y acá vamos a empezar por el que nunca vino, que es Danilo Pineda. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Alejandro. Bueno, Danilo es novelista y ya voy a el primer comentario de viejo decrépito, que sea booktuber, bookstagram. De todo un poco. No sé si una cosa incluye a la otra. Y sacaste tu novela al cartero hace poco. Sí, saqué mi novela Bueno, ya va a cumplir casi un año. El 5 de octubre fue el lanzamiento del 2024. Es una novela negra ambientada en Concepción, Chile, donde vivo. Y le ha ido bastante bien. Ya va por la segunda edición. Digamos que el tema del Bookstagrammer y Booktube, todo ayuda un poco a que... Ahora vamos a hablar de eso. Claro. Y pero Juan Bon Seug, el apellido difícil. Juan Bon, vamos a dejarlo Juan Bon, que ya estuvo en una charla que hicimos, creo que el viaje del novelista, le pusimos al video o algo así. Si quieren, véanlo después de este, que es muy interesante, donde él habló del oficio. Juan, ganador del premio Futurock con La Pájara, y ahora reeditaste o te reeditaron tu anterior novela, Fuego Amigo, ¿no? En realidad no, en realidad lo que hicieron es comprar la edición que ya estaba en Editorial Maipue y la están utilizando para un club de lectura de Cuaderno Azul. Después vamos a ver qué pasa, pero digo, en principio es eso. Se está utilizando para esto de Cuaderno Azul, esta editorial y también club de escritura y lectura que dirige Juan Sclar. Así que sí, después veremos qué pasa. Pero bueno, felicitaciones a los dos. Y bueno, yo estoy con El hambre de los amos. No sé si habrá salido en papel para cuando estén viendo este video, ya está en ebook. Así que bueno, nada, ya metimos toda la publicidad. Quería empezar escuchando a Danilo, que es el que más metido está en este mundillo. Ya sé que te voy a pedir algo difícil, Danilo, que es dar el panorama de algo tan variopinto, me imagino, como es el mundo de Instagram y las reseñas o los retos de lectura. No sé si más o menos... tenés una abuela de 65 años y le tenés más o menos que explicar qué es, cómo lo harías. Qué difícil sintetizar todo, la verdad. Cuando hablamos de hacer el podcast, me puse a pensar porque hay tantos conceptos que yo también fui aprendiendo a lo largo del camino como creador de contenido. Pero digamos pero primero quiero partir diciendo, porque me imagino que mi comentario se va a llenar como un poco hater, más o menos de la comunidad. Pero primero quiero partir diciendo que la comunidad en general ya sea de Booktube, de Bookstagram, BookTok ahora, me parece que era algo como necesario, que acerca mucho a la persona no lectora, digamos, a quien está scrolleando un video de Instagram y no sé, le sale a alguien que habla sobre un libro y le puede llamar la atención el libro, o al tipo, a la tipa que está hablando con el libro, y eso hace que compre el libro en cuestión. No sé si lo va a llegar a leer, pero al menos se va a acercar a la literatura de esa forma. Me parece que de eso es como bueno, es como que acerca a nuevos lectores. Sin embargo, hay una parte de estos creadores de contenido, como de la comunidad de BookTok, que es como que deja bastante que desear. Y eso es lo que, como que los puntos que a mí me llaman bastante la atención, la verdad. Como de reseñas sin profundidad, llegar como a una cierta cantidad de libros al final del año leídos sin, no sé, haber comprendido la mitad de ellos o 5 de ellos. No sé, book hauls, que son como los libros que te llegan en una cierta cantidad de tiempo, enseñando novedades editoriales, que parece ser como que es lo único que ahora vale.
solamente las novedades literarias. Y también otra cosa que está ahora como de moda, no sé si saben, pero ahora como que existe como una especie de tren, que se llama, ahora se dice tren, como una moda de que como usar un libro como accesorio. Esto de salir a la calle con un libro, que ojalá sea un clásico, un Crimen y Castigo, un Madame Bovary, pero y hacer como que lo estás leyendo, pero en realidad no lo estás leyendo, es solamente para, oh, mira qué tipo más intelectual. Bueno, perdóname, pero ahora se declara que es una moda, pero eso se hace muchos años, sí, Claro. que no tenía nombre, pero Pero me parece muy loco. O comprarse libros también para rellenar estantería en el living de la casa. Y, y solamente para eso, porque no son personas lectoras. Entonces hay como una dualidad en la comunidad, que claro, está bien, porque acerca a mucha gente a la lectura, a los libros, un libro que te llame la atención. Pero también está esta otra cara como de querer aparentar por la literatura, no sé, es como medio raro, la verdad. Que quizás, claro, como bien dices tú, estuvo siempre eso, eh, pero siento ahora que como con las redes sociales, como ahora cualquiera tiene una cámara, cualquiera tiene la posibilidad de subir un video a TikTok, quizás se ha potenciado un poquito más. ahora vos cuando decís esta moda, ¿lo decís porque vos inferís que no leyeron el libro o tienen el cinismo de decir voy a salir con el libro a la calle como se sale con una cartera, pero no lo voy a leer? Yo siento que hay muchas personas que no leen los libros, que solamente salen con el libro a la calle. O sea, y no sé por qué lo hacen, o sea, además que son súper fáciles de pillar, o sea, si uno leyó el libro y le hace un comentario sobre alguna escena en particular, van a quedar hasta ahí con su falsa intelectualidad o su falso, no sé, no sé cuál es el sentido, yo todavía no le veo el sentido, digamos. ¿Vos, Juan, ves en esto novedades o cambio de medio y actitudes semejantes a las que ya había? Sí, a ver, alguna cosa sí es semejante, es un poco lo que vos decías, ¿no? Como la imagen de él, sí, sí, el lector en un café, viste, afuera lloviendo y bueno, yo leyendo Crimen y Castigo, un poco como decía Danilo. Sí, creo que el nuevo fenómeno tiene que ver que también sucede en las películas, por lo que estuve leyendo. Por supuesto que nadie te lo va a blanquear, nadie te va a decir, bueno, no leí este libro, o sea, solamente subí la foto. Pero con las películas sucede algo parecido, ¿no? Leer solamente un resumen. Y con los libros pasa exactamente igual. Se lee un resumen como para si le haces alguna pregunta, bueno, ¿de qué trata Crimen y Castigo? Más o menos es conocer los personajes, la trama principal. Lo mismo con las películas, o un video de TikTok, digo, como un resumen muy, muy chiquitito. Así que esto que dice Danilo, sí, me parece que sí, es un fenómeno muy de lo efímero que son las redes sociales, ¿no? Esta cuestión de mostrar que leí Crimen y Castigo, después leí Madame Bovary, después leí, bueno, los hermanos Karamazov, por ejemplo, libros que tal vez te llevan 3 meses leer, ¿viste? Y de repente ves que tienen una productividad de lectura, claro, sí, no sé, 300 páginas por día, no sé cuánto estarán leyendo. Metieron todos esos libros en una semana. Claro, sí, sí, tal cual. Sí, totalmente. Que igualmente los booktubers, yo los booktuber, bookstagramer, booktok, como yo la verdad que no la conocía esa, sí tienen una capacidad de lectura que a mí me asombra. No sé eso, digo, no sé cómo deben leer, pero sí, los que yo conocí les llegaban como una caja gigante de las novedades de Planeta, o de Penguin o de lo que sea, no sé si se pueden nombrar editoriales, y de repente tenían que leer 30 libros en un mes. O bueno, o empezar a seleccionar, digo, como un volumen de lectura gigantesco, que a mí la verdad que lo único que me causó era admiración. Ahí viene la pregunta, me hace acordar no me acuerdo en qué película, un diálogo de Woody Allen que dice, sí, hice un curso de lectura rápida y leí La Guerra y la Paz, que creo que dice algo sobre Rusia. Eh, ¿Hasta qué punto ese tipo de lectura, también qué tipo de escritor genera y qué tipo de éxito editorial genera? Claro. Porque no sé
dice, acá bueno, voy a empezar con los comentarios de viejo orinado, pero a mí a veces me aterra ya en general, no solo con la literatura, que hoy somos capaces de hacer 10 cosas, pero no somos capaces de hacer una. Cada vez es más difícil enfocarse en algo. Y entonces, sí, como que los textos pasan ahí como por una picadora de carne. Y hay textos que quizás ya están hechos para eso y no hay ningún problema. Pero quizá otros textos ahorita requieren digerirlo un poco. No sé qué opinan de eso. Comparto lo que vos estás diciendo. Ahí, bueno, un poco se produce un diálogo, me parece a mí, entre el escritor y el lector, ¿no? Que ya un poco lo veníamos charlando en la previa de esta reunión. El lector del siglo XXI no es el lector del siglo XX y menos del siglo XIX. Entonces nosotros como escritores no podemos escribir igual que escribía Dostoyevsky, tampoco podríamos, ¿no? Pero digo con ese estilo, con ese estilo hiperdescriptivo o incluso Solá, con un estilo hipernaturalista, descriptivo del detalle, casi de un orfebre, porque lo único que generaría para el lector del siglo XXI, que no es el lector del siglo XIX, es rechazo o, en el mejor de los casos, aburrimiento. Entonces me parece que el lector de alguna forma y la forma en la que consume, y esto del consumo está muy presente, la forma en la que consume libros, la forma en la que lee, no es la misma que el lector de hace 150 años, claramente. Entonces, bueno, nosotros como escritores nos podemos meter en una caja, nos podemos poner anteojeras e ir para adelante y escribir como escribía Julio Verne, o podemos decir, bueno, evidentemente el lector cambió. Vamos a modificar un poco el estilo de escritura. Está bien, apoyarnos en los clásicos, no es despreciar los clásicos, pero sí también entender cómo es el lector contemporáneo, ¿no? No para vendernos al sistema, ninguno de nosotros, yo por lo menos no es que la levanten pala, ni mucho estoy lejos de eso, pero pero sí en pos de llegar a un lector potencial, de ser leído, sin chupar las medias, sin ser condescendiente, pero sí generar amplitud, en la prosa. Y ahí se produce, bueno, una tensión. Bueno, ¿qué tanta amplitud? ¿Qué tan fácil hacer la lectura? Ahí no hay respuestas, y un poco es lo que cada escritor quiera, ¿no? Y lo que le guste, de la forma en la que le gusta escribir también. Si a mí me gusta escribir complicado, bueno, iré hacia esa complicación. Si a mí me gusta escribir de una forma mucho más fluida y dinámica, bueno, apelaré más hacia eso. También yo creo que hay un reducido grupo de lectores que siempre va a leer, que se va a leer a Dante, o aunque sea el infierno, que se va a leer el Quijote, que va a leer a Shakespeare, que va a leer novelistas del siglo XIX, o incluso tipos que me vienen ahora a la cabeza que ya en su momento eran lectura. Bueno, ni hablemos de Joyce, pero Marcel Proust también, con esas parentéticas interminables. Ya en su momento eran lecturas difíciles, que no estaban o bueno, un ejemplo más reciente, por ejemplo, libro que yo abandoné raudamente, El arcoíris de gravedad, de Thomas Pynchon o Pynchon, no sé cómo se dice. Digamos que pero son esos mimados de la academia que por lo general no. Y son esos libros que sí, que uno finge haber leído, mucha gente finge haber leído, pero que por lo general nadie lee. Digo, yo creo que, supongo que estarán de acuerdo si no me lo dicen, pero creo que se puede hacer la salvedad de que siempre va a estar ese reducido porcentaje de lectores. Pero acá estamos hablando más de un grueso lector. Y también pensaba que, desde ya que no sería la primera vez que de hecho la literatura constantemente se adapta a sus lectores, pero no de una manera cínica, sino porque se vive diferente. Y vos comparás un cuento de Poe con el jinete de sin cabeza de Washington Irving, o ni hablar con las novelas góticas, que era una cosa esperpéntica. Y en cuanto a la calidad, pero también en cuanto al ritmo, es otra cosa. Decís, este tipo escribía, voy a usar un cliché de aquellos, pero estaba adelantado a su época o estaba marcando su época, ¿no? Creo que siempre ha
Pero bueno, sí, a veces uno piensa, yo tengo hoy la imagen, no sé, hace Madame Bovary la leí hace años y tengo la imagen, me queda de una novela por momentos hasta casi frenética. Ahora, qué sé yo, por ahí la agarro ahora y siento esa diferencia con textos contemporáneos. No sé si a ustedes les ha pasado eso o si ustedes notan que se les hace más difícil a veces abordar textos, ni siquiera, no hablemos de la comedia, digamos, del siglo XIX, ¿no? Sí, a mí me pasa algo curioso y me quiero agarrar de lo que dijo Juan de esto del tipo de lector de ahora, que ha cambiado bastante en el hecho de que me pasó ahora hace poco, bueno, que yo suelo leer entre clásicos y novela ya más, novela negra, sobre todo clásica, y novedades también editoriales. Eh, y me pasa con las novedades editoriales, sobre todo de thriller, que son como TikToks literarios, por así decirlo. Porque uno, claro, uno se entretiene el tiempo que lo está leyendo, pasa muy rápido, uno se lo puede leer en un día o dos, pero al final del día esos libros o ese tipo de literatura no te aporta nada. Uno no se queda con un párrafo que diga, "Oy, este párrafo, este personaje, cómo actuó". No, uno se queda solamente con lo inverosímil que puede llegar a ser la historia y con que te entretuvo o que es como un McDonald's que te quitó el hambre por cuando no te venía nada más que comer y te salió barato. Pero cuando eso me pasa a mí cuando leo esos tipos de libros. Pero ya cuando leo, por ejemplo, a un Jones o a un Henning Mankell, eh, mi cerebro igual como que piensa, ya, me voy a sentar a leer este libro, a disfrutar como de una buena película, no de un video en TikTok solamente. Eh, y lo que a mí me preocupa, por así decirlo, porque me importa la literatura, es que cada vez más están saliendo más libros como estas novedades, como estos TikTok literarios, como La Asistenta, como La Paciente Silenciosa, todos estos thrillers medios baratos que se venden y se publicitan como lo mejor del año. Y me hace pensar también que están saliendo, como hay mercado, salen muchos escritores de ese tipo. Quizás por tener miedo a profundizar en un tema más, por perder al lector en un cierto capítulo, o que el lector no lo va a llegar a comprender. Eh, no sé, puede ser. Sí, de hecho en cine, perdón Juan, en cine a mí me pasó incluso con Nolan, que mucha gente lo tiene ahí. A mí hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, pero la de Oppenheimer, eran un tráiler detrás de otro tráiler, música, diálogos positivos, yo soy fulano, el tipo te leía su propia Wikipedia, ¿viste? Te leía yo soy fulano, y era todo música al palo, música, como una hiperestimulación, ¿viste? Como que no, vamos a tirar cohetes todo el tiempo, no vaya a ser que este tipo se nos agarre el celular y lo perdemos para siempre, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Juan? Sí, bueno, justamente lo que decías vos, bueno, agarre el celular y lo perdemos para siempre. Un poco, creo que el libro, y retomando lo que decía Danilo, en este momento, o por lo menos como piensan las editoriales, ¿no? El libro como formato compite con TikTok, con Instagram, con películas, con otro tipo de consumos. O sea, hay una batalla casi por la atención, digo, de estas aplicaciones, del celular, de los libros. Entonces, bueno, eh, muchas veces las editoriales, muchas veces los autores también, como bien decía Danilo, eligen la opción de hablar en el mismo lenguaje que las redes sociales, que TikTok, ¿no? Como una historia de Instagram, digo. Entonces, bueno, se cae en esa cosa fácil, muy facilonga de una lectura rápida, una lectura extremadamente fluida, pero que al final del día, sí, no deja absolutamente nada. Yo creo que, bueno, a mí los autores que me gustan son los que están en el medio, ¿no? Los que no escriben en esta cuestión casi naturalista, hiperdescriptiva del siglo XIX, que obviamente eso, sí, digamos, puede generar aburrimiento en el lector, o bueno, o ya no hablan de los temas, como vos estabas diciendo, Ale, ¿viste? No hablan de los temas de la actualidad. Eh,
Pero, digamos, en el otro palo tenemos, en el otro polo, quiero decir, tenemos estos autores de la escritura rápida y completamente vacía. Yo creo que en el medio hay un lugar en el cual los autores, las autoras se pueden situar. Digo, pienso en Zambra, digo, sin ser condescendiente, digo, con Danilo, pero o Lemebel, digo, incluso más viejo, más de los 80, que son autores que con una prosa muy fluida, sin embargo, son extremadamente poéticos y eran extremadamente valiosos, claro, tal cual, tienen las dos, tienen las dos. Me parece que eso, digamos, son los autores que yo admiro, son los autores que yo leo. Una lectura accesible, no por vanagloriar lo fácil, digo, pero sí que te llegue, digo, emocionalmente incluso que te llegue, que no sea tortuosa la lectura y al mismo tiempo que te deje algo al final del día, ¿no? Que vos puedas recuperar un lindo párrafo, una frase potente, que te remueva algo también como lector, algo adentro, ¿no? Sí, además, descartar esa vieja idea de lo que Borges llamaba el prestigio del tedio, ¿no? De que esto es profundo porque es aburrido, o al revés, si quieren. Y no, qué sé yo, a mí El Padrino me parece una película entretenidísima, me lo puedo ver 10 veces seguida. Ahora, es cierto lo que decía Danilo también, que en el fondo hay varios tipos de lectores, pero todos somos a veces uno u otro, ¿no? A veces te ponen, por ahí me imagino que te pasará a vos, Danilo, que es un poco lo que decías, que lees por ahí uno de estos thrillers contemporáneos que ya te ve venir por dónde va y te pones en modo, estoy viendo Rápido y Furioso. Claro. Igual uno lo juega de manera diferente, digamos. Pero al final del día uno igual se queda con el otro tipo de literatura. Al menos me pasa a mí eso. Lo que tiene Zambra, que hablaron de Zambra, Juan, es que a mí me gusta tanto Zambra porque me habla en tono, a veces los personajes hablan tan chileno, tan coloquialmente chileno, digamos, como alguien escucha a alguien en la calle, pero aún así tiene una prosa poética, aún así uno como que tiene esta dualidad, que lo puede leer cualquier persona y lo va a entender, pero también alguien que está acostumbrado a leer más poesía o algo con mayor profundidad, si se quiere, lo va a disfrutar de la misma forma. Entonces, como que hay que tratar de, o al menos cuando yo escribo, tratar de encontrar ese equilibrio, que es difícil. Sí, a veces yo creo que también no solo eh, la calidad, profundidad, son todas palabras que no me gustan, pero no se me ocurre ninguna mejor. De un autor no solo está, aunque también desde ya, la exquisitez, otra palabra que no me gusta, desde la prosa o la precisión, sino también en esto, no me acuerdo quién de ustedes lo dijo, creo que Juan decía te voy a parafrasear, pero no tratar al lector de tonto, no subestimarlo. Y creo que eso, a veces también eso es lo ofensivo, ¿no? Como todo tiene que estar echado en la cara, y hay incluso, uno lo ve en cine, en ciertos cines, cierta literatura, que te ponen algo que simbólico, pero te lo dicen, para ver que no se te vaya a escapar. Eso también creo que, eso hasta me inquieta un poco más que lo otro, porque yo no veo, no creo que la complejidad o la calidad de la prosa pase por si meto 40 puntos y coma o no, si las frases son kilométricas o no, porque la prosa de Hemingway es lo más simple que hay, y hay cuentos de Hemingway que te quedas, y esto con qué se come, ¿viste? Y ahí entra también la presión social, que uy, tengo que admirar esto, no entendí un cuerno, pero voy a poner cara, llegó al corazón. Sí. Sí, sí, sí. Sí, o Carver, digo, que a mí me genera mucha admiración Carver y Carver también son frases milimétricas, super pulidas y sencillas, digo, en un punto. Después la complejidad pasa a ser entregado. Perdón, sencillas de leer, pero justamente laburás por sustracción, ¿viste? Claro. Trabajás, Danilo, laburás por las dudas. No, sí. Cosa italiana, herencia italiana. Claro,
Es la típica prosa que el lector no juzga artística por lo simple que parece, pero que en realidad hay un laburo ahí, o sea, todas las palabras que el tipo no puso, es un laburo tremendo. Y Total, sí, sí, sí. Sí. Sí, a mí como lector, digo, también venía pensando, digo, en función de lo que hablábamos, sí me estoy dando cuenta que me cuesta más leer clásicos o me cuesta más leer libros complejos que cuando tenía 20 años, eso sí, hay un déficit de atención evidente que tiene que ver por el aparatito, digo, tiene que ver con el aparatito. Eh, me parece que sí, que tengo menos capacidad. Tardo más tiempo en leer. Por ejemplo, Los Hermanos Karamazov, el año pasado que lo empecé, tardé 4 meses en leerlo. Y aparte iba abriendo hipervínculos, iba leyendo otras cosas en el medio. Esta cuestión del multitasking para la lectura. Yo antes me sentaba con un solo libro, lo leía de forma continuada y lo terminaba. Y en un punto creo que eso ayuda a la inmersión en el texto. Y en la medida que te metes se va haciendo también más dinámico y más fácil la lectura incluso de los textos más complicados. Esa capacidad de concentración, sí, yo creo que sí, se fue erosionando. Tal vez hablo en menos personales, digo, pero en mi caso sí. a mí me pasa lo mismo. De hecho hay cosas que, bueno, hablando de Proust, de joven, me leí prácticamente todo y hoy digo, pero ni loco me lo... Quizá también había algo de novismo, ¿viste? No sé. Y ahora estoy con La Guerra y la Paz. Uf. Claro, sí, viste que los rusos tienen como 3 formas te llaman por el nombre el patronímico, el nombre de tu padre, el nombre de confianza, el título nobiliario, son 200.000 personajes, y te dije a Gemini que me hiciera una, una lista de personajes y la manera que le llaman a cada uno, ¿no? Hasta que en un momento así, bueno, no sé a quién carajo estoy siguiendo, pero ya está, yo sigo el de Gemini. Pero sí, a mí me pasa también, que me cuesta, no cuando estoy trabajando con un texto, porque ahí estoy como en modo, justamente estoy trabajando, pero en las lecturas por puro placer, a veces me doy cuenta que no soy el mismo. Y eso es lo que quizás... vos, Danilo, no sé si llegaste a conocer un mundo sin internet. No, pero, o sea, yo cuando era muy chico, yo tengo 29, no soy tan joven, digamos. Entonces, cuando era chico, sí, por ahí me pegué. Ahí sí. Cuando era chico, yo no estaba en la casa jugando Fortnite en el computador, sino que tenía a mis vecinos y salíamos a jugar a la pelota todos los días y nos tenían que retar para que entráramos a la casa. Digamos que eso se perdió un poco y como eso se perdió también está lo de... yo ahora disfruto harto cuando leo un libro largo, digamos, porque me pasa que yo tengo que leer mucho, sobre todo por el tema del Instagram, que es mi segundo trabajo ya, reseñar libros, hablar de literatura en internet, pero disfruto mucho cuando tengo como tiempo de sobra, como tengo varios videos programados para, no sé, un mes, entonces tengo un mes para leer un libro y tomarme el tiempo para leerlo y andar con ese libro un mes o 3 semanas, porque siento que disfruto mucho más, porque estoy más tiempo con los personajes, porque los personajes me acompañaron a tal viaje, o en tantos viajes en tren. eh, me- a veces prefiero más eso que lo contrario que ahora prefiere la mayoría, que es como leer 10 libros en 2 semanas para poder llegar a un reto y poder hacer un video de los 10 libros que leí en la semana. Eh, de hecho, a mí hasta me da vergüenza a veces cuando leo más de 5 libros al mes. Como que... Porque claro, tengo un ritmo de lectura bien elevado, pero aún así me da vergüenza decirlo. Estoy cayendo en lo mismo que yo critico. Además me imagino cuando lees esos libros largos, justamente no estás trabajando, o si vas a hacer una reseña después, pero no tenés como acá soplándote en la nuca el tenés que hacer el video, dale que tenés que hacer el video. Claro, claro, totalmente. Igual el tema del Instagram igual me ha cambiado como el chip,
Como que al momento de leer sé que, mira, esto es interesante y lo anoto, lo voy anotando así como en un blog de notas, eh, las opiniones que me va generando el libro. Y generalmente los libros más largos son los que tengo escrito como varias páginas de qué poder decir, que no caben todas en un video, lamentablemente, en un video de TikTok, que de hecho por eso hice el canal de YouTube. Pero, por ejemplo, los libros ya más de thriller, estos thrillers más baratos, uno tiene que rasguñar, tratar de sacar algo para poder decir. Y que no sea lo mismo que dijiste de un libro similar anterior que ya leíste. Porque parece que son como copiar y pegar todos esos libros, todos esos autores. Pero claro, después sale que son superventas, que ganaron tales premios. Entonces uno, ¿qué le puede decir el autor? ¿Deja de escribir libros así? ¿Si se está forrando? Y vos ves, Danilo, que mucha gente habla bien de esos libros, porque todo el mundo habla bien, porque, a ver, te la hago yo la reseña sin haber leído ninguno, una reseña positiva, una prosa adictiva, el autor nos lleva por los laberintos de una historia fascinante, en la que cada vez más nos vamos metiendo en un mundo de sombras y ya está, con las idioteces que uno dice de Un cualquier ritmo trepidante. ritmo trepidante, con una prosa precisa como un bisturí, o con precisión quirúrgica de mecanismos del crimen en la inserte ciudad, ¿no? Y ya está, ya eso lo sabemos hacer todo. ¿Cuántas contratapas se han hecho sin leer el libro? Eso más o menos cualquiera que está. Y de hecho también te das cuenta de esos libros malos. Yo además, justo que Juan decía de leer al mismo tiempo varios libros, además de estar con el amigo Tolstoy, estoy leyendo un libro que se llama El pescador de John Langal, algo así, no sé cómo se pronuncia el apellido. Y el tipo, cuando lee las primeras 3 páginas, este tipo sabe. Es como un jugador de fútbol, lo ve bajar la pelota y decís, este tipo sabe. ¿Viste? Cuando vas a jugar con, ya que Danilo hablaba, vas a jugar con desconocido y ves uno la primera, cómo la baja, decís, uy, Sabe, hay que dársela a él. hay que dar. No hay que dársela y si juega en contra, decís, Hay que pegarle. No, armamos mal los equipos, claro. lo armado mal, nos va a pegar un baile tremendo. Y que en literatura pasa, que vos, ya cuando el tipo tiró un par de imágenes, sí, no, después puede pasar que el final te decepcione o que haya algo, pero si este tipo sabe lo que. Y creo que la mala literatura también, apenas empieza, decís esto no va. Imagino que ya sabes para dónde va y que no te gusta, y bueno. En el caso de que sea trabajo lo tenés que leer igual o fingir más o menos, o le pones a ChatGPT que te resume. ¿Qué ha pasado? La otra vez pillaron a una influencer que había hecho una reseña con ChatGPT y la pillaron porque había dicho algo así como Pedrito, me gustó mucho el personaje de Pedrito porque bla bla bla, y en los comentarios decían, oye, pero si no había ningún Pedro en la novela. Bueno, a mí me pasó con el primer libro de cuentos, bueno, el primero que salió en Argentina, ¿no? El sueño del amor engendra monstruos. No, obviamente no voy a quemar a nadie, además ni me acuerdo quién fue, pero alguien que parafraseó la contratapa mal y que encima ni siquiera, porque yo entiendo que un reseñador no lea el libro, de hecho es lo que pasó siempre, que el crítico periodístico nunca lee el libro realmente, pero ponele un poco de voluntad, porque ni siquiera se sabía que era un libro de cuentos, lo habló como si fuera una novela. Y bueno, ponele un poco de ganas, ¿viste? Por lo menos mirá el índice, date cuenta que es un libro de cuentos, qué sé yo, aunque si ni siquiera tú pides un cuento entero, pero 3 párrafos del primer cuento. Pero se hace mucho. Y vi que le estabas pegando mucho a la saga esa de la asistenta, que yo ni sabía que existía, me enteré por tus videos. Pero vos ves que mucha gente lo elogia, pero porque toca elogiarlo y por esto de que es un superventas y es. Claro. Sí, yo los quería leer por 2 cosas. Una, porque me decían que eran muy buenos que los leyera, porque eran thriller, como yo leo harto thriller, que los leyera. Y 2, porque yo sabía que no me iban a gustar y que el contenido manda. ¿Para qué estamos con...? Entonces sabía que mi opinión iba a generar una especie de polémica o harto interacción en comentarios para Instagram y TikTok.
Entonces, claro, ¿qué me encontré con lo que yo sabía con lo que me iba a encontrar? Con libros muy mal escritos, una fórmula ya recontra conocida, que encima la autora se copia de ella misma, porque el primer libro es igual al segundo y al tercero, eh, pero igual tienen público, a eso voy, que igual la autora tiene mucho público, que la autora de hecho es médico, ni siquiera se dedica al 100% a la escritura. Es como que en su rato libre escribe un bestseller y lo manda y se publica sin correcciones, sin nada. Eh, y pareciera ser que al final del día es lo que más importa, es como un libro rápido, fácil de leer, que te despeje de lo que estás haciendo en tu vida diaria y listo, se acabó. Eh, a mí lo que me molesta no es eso en rigor, sino que la publicidad que se le da a esos libros y cómo, no sé, si uno lee un thriller de Patricia Highsmith, que es 1000 veces mejor, eh, y que vale incluso más barato, la gente no va a ir por esos libros porque le metieron publicidad como chino por la asistenta, digamos. Entonces eso es lo que un poco como que me molesta un poco. Sí, además creo que hoy también hay una cosa, no sé qué opinás vos, Juan, que antes me parece que no pasaba, que es que ahora queremos que lo que vende mucho, queremos que además sea bueno por la fuerza. Cosa que antes no era tan así. De hecho, antes hasta podría decirte que era más injusto en otro sentido, que era, vos decías, Danilo, me da vergüenza leer 5 libros, y me acuerdo que Borges decía que en el cenáculo ese de la revista Sur, les daba vergüenza decir que vendían mucho. Porque era caro. Si yo vendo mucho es como que la plebe me entiende, ¿no? Entonces era como indigno vender muchos libros, ni hablar que te vendieran en un kiosco o algo así, era ya una humillación. Pero, pero más allá de que ciertas cosas snob y ridículas, antes me parece que estaba más claro que había libros buenos, más allá de que se puede discutir, por supuesto, pero que estaba como el prestigio crítico y lo comercial es como que, bueno, vos jugás a esto, yo juego a lo otro. Vos jugás a vender un montón, yo juego... Y ahora parece que también te quieren convencer de que el libro de moda también tiene que ser bueno y que si hablas, no sé cómo habrá sido tu experiencia en los comentarios, si le mandaron muchos saludos a tu madre o algo de esto, ¿no? Sí, no, me decían pretencioso, que solamente como que tenía que entender, eh, como porque de repente te dan lecciones de vida, que tenía que entender que había libros para todo el mundo y que si yo también disfruto con libros más superficiales, por así decirlo. Y tampoco me creo superior por leer otro tipo de libros o por decir que ese libro es malo. Eh, pero bueno, hay de todo en realidad. Igual salían gente diciendo, al fin alguien dice la verdad sobre esos libros, porque la mayoría de influencers, porque viste que son los más vendidos de Penguin estos libros, entonces a la mayoría les regalan estos libros, obviamente tienen que decir que el libro es muy bueno. No es mi caso, a mí aunque me lo regalen yo voy a decir que no me gustó si no me gustó. Si vos notás esto, Juan, esto que marcaba, no sé si lo marcaba bien o mal, de que antes me parece que no había tanta necesidad para el que compraba los bestsellers de que lo reconocieran o de que si no te gusta sos un pretencioso. El tipo que compraba, qué sé yo. Sí, Sidney Sheldon, ponele, que era el típico autor, digo, de este tipo. Sí, sí, es verdad, no estaba esa carga de la calidad literaria puesta en los bestsellers. No se les pedía tanto, digamos. Y no se los vendía de esa manera, no se los vendía como un escritor, una escritora magistral. En todo caso, se hablaba de la cantidad de ventas que tenía, o de una historia atrapante, bueno, todo esto que decíamos, ritmo trepidante, prosa quirúrgica, etcétera, etcétera. Pero digo, pero sí, no se los quería elevar digamos, al nivel del canon de estos autores canónicos, ¿viste? Tipo Borges, Sartre, digo, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Sí, ahora también me parece que tiene más peso, digo, retomando lo que decías, tiene mucho peso
criterio de calidad, la cantidad de ventas y la cantidad de lectores. Como si fuera un poco como, tal vez estoy medio obsesivo con esto, como si fuera un poco una red social. Tipo, si me leen mucho, soy bueno, ¿viste? Como si fuera algo netamente cuantitativo. Y no necesariamente lo es. No necesariamente lo es. No significa que si te leen 20, vos sos, digo, tampoco caer en la del poeta maldito, ¿no? Que bueno, a mí me leen 20, pero soy excelente, digo. Soy una banda under, la mía es una banda. Claro. No te viene un medio, flaco. Sí. Claro. Claro, pero sí, ahora yo creo que sí, que hay una homologación mucho más fuerte entre. Es muy cuantitativa la cosa. Muy cuantitativa. De hecho, en las fajas de los libros de estos de fantasía, sobre todo, sale así como 50.000 lectores en Wattpad. Como si eso fuese a decir algo. A mí más me aleja del libro que me acerca. Claro, sí, sí, sí. Eso sí creo que cambió con respecto a, sí, al siglo XX, incluso las últimas 2 décadas, ¿no? No sé, por ejemplo, hay 2 autores que a mí me gustan mucho, que fueron despreciados completamente por la academia, Soriano y el Turco Asís, que vendían un montón de libros. O sea, el Turco Asís sacó Flores Robadas o Los Reventados y vendió 500.000 ejemplares en la Argentina de los años 70, que eso era un montón, era muchísimo. Y Sarlo, de hecho, lo criticaba por eso. Sarlo lo criticaba porque era un bestseller, como si ser bestseller fuera un atributo negativo. Y Asís, cuando le decía a Sarlo, cuando Sarlo le decía eso, le decía, bueno, voy a ir a cobrar las regalías a Sadaic o lo que sea, claro, la jodía con eso incluso. Eh, pero sí, antes estaba mal visto, en contraste con la actualidad, algo que ahora está bien visto. O sea, ahora vender es signo de calidad literaria. Antes no, en muchos casos lo contrario. Era signo de, bueno, algo pueril, algo que, bueno, que es popular, que, bueno, que es accesible para todos y no para los que están en la torre de cristal. Eso sí me parece que cambió muchísimo. Y ya que mencionabas al Turco Asís, que también concuerdo, creo que en sus mejores momentos un excelente escritor, ahora medio que está en otra hace rato, pero él habla de la mafia de Puan. Puan, Danilo, es la calle donde está la Facultad de Letras, y él dice lo que ha logrado la mafia de Puan es una literatura que le da la espalda al público y que un editor abre, descorcha un champán si un libro vende 1000 ejemplares. Y en ese sentido también es cierto que a ver, vamos, con todas las comillas del mundo, la literatura prestigiosa o ciertos entes legitimadores se han cerrado tanto sobre sí mismos. Yo no voy a dar nombres, pero la otra vez hace bastante tiempo estaba leyendo un novelista argentino que un poco más faltaba que le hiciera guiños a los alumnos. Acá estoy aludiendo a la escuela de Frankfurt, acá estoy hablando de este, del otro. Un profesor, ¿no? Bueno, qué sé yo. Pero, y claro, también eso, ese onanismo, para decirlo de una manera fina, bueno, evidentemente, por lo menos acá en Argentina, no sé si en Chile hay un fenómeno similar, Danilo, pero acá en Argentina es una asociación de felaciones mutuas entre 5 que escriben en un suplemento literario y que publican novelas y hablan bien entre ellos y que supuestamente están buscando no sé qué cosa, que van a renovar la literatura para siempre y que se olvidan que hay un lector, que hay alguien detrás de las páginas y entonces esos lugares los copan otro tipo de libros que sí piensan en el lector en el mejor de los sentidos, no necesariamente. Yo distingo entre pensar en el lector y pensar en el mercado, creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es el lector modelo que uno tiene en la cabeza, que generalmente se parece a uno, más o menos. Y otra cosa es pensar, bueno, voy a escribir una de vampiros porque salió Crepúsculo hace 3 meses, ¿no? Son dos cosas diferentes. Pero también creo que ha pasado eso, porque tampoco uno ve hits prestigiosos, digamos, ¿no? Si lo comparamos con el cine de nuevo, no. Tiburón era un blockbuster de verano, de hecho fue el primero, y vos decís que es una obra maestra, y era el éxito del verano. Y hoy, bueno, hoy incluso las películas supuestamente que nos quieren ver como obra maestra son. Y en literatura, bueno, creo que también pasa eso, que
que parece que la literatura supuestamente seria le da la espalda al lector, no sé cómo lo ven. Sí, sí, hay de todo, me parece, ¿no? No conozco tanto de la literatura chilena, más allá de de estos autores que nombré, digo, tampoco me voy a meter a opinar algo que no conozco. Eh, sí, hay de todo. Eh, no A sé, mí me pasa que acá como yo, bueno, hay de todo, digamos, pero yo de lo que he leído de que a veces me mandan autores chilenos su obra para reseñarle y todo eso. Y la mayoría las encuentro súper buenas cuando son como que se salen de este molde de escribir para un cierto grupo selecto. Aquí lo que pasa en Chile también es que se, como que si no escribes un libro que tenga que ver un poquito que sea con la dictadura, ya no sirve. Y de hecho, todos los premios que yo he participado del gobierno sea de derecha o de izquierda, porque el jurado al final da lo mismo, es siempre el mismo, premian este tipo de libros o premian poemarios relacionados con dictadura. Entonces, al final, como que si no se habla de dictadura, es es como que no eres escritor, por así decirlo. Eh, o se le da al final más énfasis a eso, aunque la novela no tenga nada que ver con eso, pero tiene un párrafo de eso y listo, ganó. Pasa eso harto en Chile. Eh, yo lo he notado en varias novelas y como que todos quieren, o lo que escriben, todos quieren ser como el nuevo Donoso, eh, el nuevo Bolaño, como que escriben para ganar el Nobel y no es necesariamente lo que me imagino que ellos quieran escribir para sus adentros. Acá eso pasa también, bueno, lo que muchas veces lo llama contenidismo, ¿no? Que se confunde la calidad de un libro con el tema manifiesto del que habla, porque a veces el tema de un libro no es algo más subyacente, pero sí pasa mucho también, eso. Y uno creía que podría haber sido superado con las vanguardias, que más allá de todas las estupideces que hicieron, algunas cosas interesantes trajeron a la mesa, que es eso, que un libro no es mejor o peor por los temas que aborde directamente. Pero sí, eso pasa mucho, evidente. Creo que también es algo que la monotonía de que todos los libros tienen que hablar de lo mismo, lo que termina hartando un poco a la gente. Después hay libros que hablan muy bien y hay libros Claro. o que lo vienen como telón de fondo, pero sí, pasa también eso, ¿no? Que tiene que ser una lectura seria, tiene que hablar sí o sí de una cuestión social y tiene que hablar directamente. De hecho, bueno, hablando de bestsellers, a Stephen King, digamos que en los últimos años más o menos se lo está tolerando, reconociendo. Y hace poco le dieron un premio, no me acuerdo si el Faulkner o algún premio bastante. No, miento, ese fue antes. No sé qué premio de la Academia de Estados Unidos, algún premio bastante importante. Y es curioso porque todo el mundo habla de la pintura que hace, bueno, estos clichés, ¿no? De la pintura que hace de la sociedad norteamericana. Nadie dice que el tipo escribe buenos libros de terror, ¿viste? Porque, claro, si sos un escritor de género, para que te perdonen tenés que tener otra cosa, ¿no? Digamos, no puede ser, no, el tipo escribe policía, lo mismo pasa, bueno, con Hammett, Chandler, ¿no? El policial negro, no, pero en realidad está exhibiendo los mecanismos de nuestra sociedad corrupta, bla, bla, que no digo que no lo hagan esos libros, pero hay como una necesidad de, bueno, si este tipo escribe, es un escritor de género, para perdonarlo tenemos que meter otra cosa, ¿no? Como, no, miren que premiamos un tipo que escribe policiales, pero ojo, porque en realidad lo que está haciendo es diseccionar no sé qué cosa, ¿no? Claro, a King le pasa mucho que como que dicen, lo premiamos, pero claro, porque él escribió Stand By Me, El Cuerpo, La Milla Verde, The Shawshank Redemption, La Vida de Chuck, ahora último. Eh, a pesar de que haya escrito El Resplandor y Silent Flood.
perdonamos, ¿viste? Claro. No, de hecho, ahí digo, tiene una calidad literaria. Yo lo estoy leyendo ahora, y justo lo veía ahí en tu. Sí, tal cual, en tu biblioteca, y me sorprende. Lo estoy leyendo larguísimo, ¿no? Justamente son esos libros que me están acompañando hace varios meses. Eh, y la verdad que literariamente, de los que leí a Stephen King, es el mejor, digo, ¿no? Porque mezcla no sé, narraciones en tercera, indirecta, primera, monólogos en primera, un registro más epistolar, como que el tipo, ahí te das cuenta de que tiene un abanico muy amplio de herramientas, muy, muy amplio en términos literarios. Así que sí, digamos, comparto. No sé si leíste Cementerio de Animales. Si no lo leíste, a mí me parece excelente. Creo que quizás Librazo. el mejor. Después tiene otros que son también medio que viste que. Claro, pero tiene muy regular. Tiene otros que son ya muy malos, pero tiene como esa esencia de narrador nato, siento yo, como de que no la perdió hasta el día de hoy, sigue escribiendo, sigue levantándose temprano a escribir, cosa que no sé si pasa tanto, no sé si la gente está tan motivada como por escribir. Eh, Caquín en una época tenía ayuditas también para motivarse. claro. Estaba despierto toda la noche y no se acordaba de lo que había escrito, pero quién pudiera, ¿no? Uy, anoche me emborraché por no decir lo que realmente hacía y escribí un bestseller, ¿viste? Es genial. Pero sí, por eso, sí, me parece que en el fondo seguimos hablando de algo que se habla hace mucho, que son estas dos, me parece a mí, alucinaciones simétricas y incorrectas las dos, que sí, lo que decía creo que es Juan, de porque me leen 20, soy un genio, que quizá te leen 20 porque sos un bodrio lo que escribís, o porque me leen 2000, soy un genio, y las dos cosas en realidad no. Me acordé de una vez que fui a un taller literario y el que daba el taller, justo la primera clase era la presentación de su libro también. Como que aprovechó ahí y claro, y me acuerdo que O no se me ocurrió eso nunca. No sé. eran 50 ejemplares. Y me acuerdo que como que ya los tenía casi todos vendidos. De hecho, nosotros no pudimos acceder a su libro, que yo como por cortesía, así como, oye, ¿cuánto está tu libro? Porque leyó un párrafo ahí, yo... Para eso están las presentaciones, para chantajearte, estás ahí, viste, y queda Claro, queda feo. Pero leyó un párrafo, me acuerdo, leyó un cuento porque era una antología, un cuento que no era cuento, bueno, todos sabemos. Y después explicó cómo se le había ocurrido, que él estaba una noche pensando en la soledad del hombre y no sé qué cosa, y puras estupideces. La cosa es que me llamó la atención que dijo, nosotros le preguntamos si iba a sacar más ejemplares, le dijo, no, solamente estos 50, porque ¿para qué más? Y yo, así como para hacerse el interesante, así, era una mierda lo que... ¿Para qué? ¿Para qué más si mi familia no es tan numerosa, no? Sí, pero eso pasa harto. Y mira, con esto me das pie para algo que estábamos hablando antes de empezar, que es esto de que hoy, evidentemente con las redes sociales, hay un contacto muy directo o más directo entre el escritor y el lector. Y bueno, vos hablabas, Danilo, ya ni me acuerdo si estábamos grabando o no, de que te había venido bien el Instagram, obviamente, para la novela, como también mi canal de YouTube. Lo de Juan por ahí tiene más que ver con el camino del héroe literario tradicional, ¿no? Por ahí, en este caso, un concurso. Es aburrido, sí. No sé si mientras funcione, a mí no me interesa, me da lo mismo, pero hoy lo que se suele decir, y creo que nos guste o no, es cierto, insisto, salvo para quienes por X razón o ganan un premio o tienen una editorial grande detrás, sacando eso, ¿no? Yendo a lo más terrenal.
para los escritores o autopublicados o que publican en una editorial pequeña. Que primero, digamos que el método sería, primero la audiencia te compra a vos, o sea, primero la audiencia le gusta el Instagram de Danilo, le gustan las críticas que hace, le gustan los videos que sube, y después te compra el libro, pero no tanto por el libro en sí, sino porque sos vos el que vende el libro. Sí. Creo que hoy funciona así, no sé qué opinan. Yo opino lo mismo y sabes que yo hace un tiempo me estaba preguntando lo mismo en relación a las reseñas de mi propio libro. Era porque, por ejemplo, yo sé que caigo bien, generalmente como que recibo ese cariño ficticio, digamos, a través de la pantalla de mensajes, por reseñas, por recomendaciones de libros. Entonces después veía reseñas de mi libro y en su mayoría son muy positivas en Goodreads, como reseñas como que dicen que se nota que leyeron la novela, que les gustó, pero ahí entra como este síndrome del impostor, es como, ya, pero ¿les gustó mi novela o les gustó porque me conocen de cierta forma desde antes? Eso me genera como siempre una especie de ruido que no lo voy a saber nunca, no sé si tendrá respuesta. No, seguramente me pasa lo mismo, más allá de la fe que uno pueda tener en lo que hace. Sí, igual está bueno porque también porque conozco gente que cuando no le gusta algo me lo dice, entonces cuando le gusta algo les creo, ¿no? Digamos. Pero sí creo que oigan mucho de eso también. Mejor que te lo digan cuando esté publicado, o sea, la versión, claro, sí, para que tenga margen de maniobra, ¿no? Siempre mejor. Que no sean como ChatGPT, viste, que le decís, hoy voy a desayunar un sándwich, qué gran idea, sos un genio, ya, no sé te ocurrió eso tan maravilloso. Está a la altura de Borges. Claro. Está a la altura del mejor Borges. Digo, además a la IA le decís, le metes un texto y te dice, sos un genio. Ahora le decís, sé dura con el texto y le dice que sos una basura. No, y te hace mierda. ¿En cuál de las dos quedamos? Probablemente ninguna de las dos, ¿no? Vos, Juan, esta cuestión la ves también en escritores que, ¿cómo decirlo? Que más tradicionales en el sentido de cómo circulan sus libros, que tienen una editorial más o menos grande detrás, pero vos ves que también pasa esto, que igual por más que te publique Penguin o quien demonios sea, tenés que estar en las redes. Sí, y es que, a ver, también que tiene que ver con la posmodernidad, por decirlo de alguna manera, tal vez esté muy viejo choto, ¿no? Pero muy anti redes sociales. No sé si anti redes sociales, pero me parece que se está, digamos, está afectando lo cognitivo, la forma en la que se atiende a las cosas, digo, me parece que está erosionando algo de fondo. Pero sí, digamos, está mucho más presente, me parece, que en el pasado el escritor o la escritora producto, ¿no? Esto, bueno, de vender antes el escritor, de vender antes la escritora, es alguien que por sus condiciones rinde mucho, tal vez, no sé, en el caso de un tipo, no sé, mujeriego, canchero, del reviente, sale de joda todo el tiempo, entonces, bueno, como que vende la cosa esa más reventado, la cosa más rebelde, o, digamos, también por el lado de la mujer como producto, ¿no? Bueno, la cuestión del empoderamiento, digo, no porque esté en desacuerdo, sino simplemente que, digamos, me parece que son productos editoriales en un punto, estos tipos de escritores, y que se vende justamente antes el escritor o la escritora que el producto editorial. Me parece que entra más por ahí. Entonces, bueno, te sigo en Instagram, veo lo que estás subiendo y en todo caso, como efecto colateral o casi consecuencia de lo atractivo que es ese personaje, casi un personaje literario, el escritor como personaje literario, yo te compro el libro. Y después es secundario si el libro es bueno o no, en un punto. No pasa por ahí. Pasa porque yo tengo un libro también para mostrar en las redes sociales con el nombre de la autora o el autor. Me parece que sí, que eso está mucho más presente que en el pasado. Sí, es el escritor el que legitima el libro, no al revés. Antes alguien leía un buen libro y se interesaba por el escritor, ahora es al revés, parece. Sí, también otra cosa que sí me dijeron algunos que tienen mucha visibilidad, que me dicen, a veces corre por andariveles separados. O sea, yo puedo tener
muchísimos seguidores, mucha interacción con mi público, pero no necesariamente es un público que compra mi libro. Eso también me lo aclararon, digo, para no comerse la curva, no comerse el verso de la cuestión de los seguidores, que es lo único importante. A veces vos podés hacer, Danilo, no sé si lo conocés, digo, no creo, Martín Cohen, que por ejemplo no tiene Twitter, no tiene Instagram, no tiene nada, y sin embargo es un autor muy leído y muy respetado, y es un tipo que está completamente afuera de las redes. Bueno, Zambra no tiene nada y es el más Bueno, leído en Chile. Que yo no sé cómo lo hacen los autores nuevos, digamos. No sé cómo pueden vender su libro porque si no te conoce nadie, ¿quién lo va a comprar? O se hacen Instagram solamente con la publicidad de su libro pero así tampoco va a funcionar. Total, sí, yo caí en esa droga por eso, bueno, un autor no muy conocido, bueno, meterme en Instagram para hacerme conocido, uno cae como en ese, Claro. sí, te trae, te lleva hacia eso. Aún así también he visto como canales de YouTube con, no sé, 160.000 suscriptores y claro, sacan su libro y después me meto a la reseña del libro y claro, dicen así como, puta, la vengo siguiendo hace años a ella, tiene muy buenos videos, pero su libro no deja mucho que desear. Y eran como varios comentarios así como muy malos de su libro, pero con cariño hacia ella. Me acuerdo de un caso en particular y así con otros. Entonces, claro, quizás el público igual, hay público que no te aguanta todo. O sea, igual no te perdonan que el libro sea malo. Claro. Sí, no te siga todas las canchas, claro. Sí, es que hoy en día, por desgracia, muchas veces las editoriales no te preguntan si ganaste tal o cual premio, que publicaste antes, se fijan en cuánto traccionás en las redes. Hay casos de youtubers muy famosos, me acuerdo haber leído la primera página de uno y decir acá, no es que, a ver, no era una obra maestra, pero tampoco es que estaba tan mal escrito ni nada, pero si acá no lo corrigieron, porque hay cosas que esto un corrector lo tiene que ver, ¿no? Y las primeras 2 páginas, entonces, bueno, salen ahí como chorizos, ¿no? Porque también quizás piensan, bueno, el público que lo sigue a este tipo le importa un cuerno. Claro, no son lectores. Claro, porque por ahí, en tu caso, Danilo, bueno, el mío también, ¿no? Se supone que tenemos un público lector, pero por ahí si vos tenés, se estás mostrando la camisa nueva que te compraste toda la semana. Claro, ahí sería distinto. Totalmente. Claro, porque uno sube igual contenido literario, o sea, digamos que está directamente relacionado. ¿Y a ustedes les pasa a la hora de escribir que están más paranoicos que antes? Porque uno nunca quiere perder al lector, nunca quiere ser un bodrio, ¿no? Pero les pasa que están más paranoicos que nunca con esto de lo que decíamos antes, ¿no? Que, uy, si acá, en esta parte, el tipo se me fue con el celular o se me fue con otro libro, como que uno, ese lector modelo que uno tiene en la cabeza está quizá igual de, como decía Juan, igual de loco que uno, que es un poco loco. No sé qué les pasa a ustedes con eso. Yo, de un poco lo que decía vos, escribo para mí, para un lector muy parecido a mí mismo, entonces, eh, qué sé yo, me gusta estar en el medio, sin parecer tibio, ¿no? Pero digo, en esto de poder hablarle a alguien que, o por lo menos lo intento, no sé si lo logro, de poder hablarle a alguien o escribir para alguien que le gusta una prosa trabajada, muy elaborada, no sé si muy elaborada, pero sí trabajada, me tomé el tiempo para desarrollarla, corregí varias veces, digo, como que hay un laburo puesto ahí. Y la fluidez también, ¿no? O sea, que no sea expulsiva. Me parece que yo escribo como a mí me gustaría que me traten como lector. No sé si pienso tanto sí, en que va a agarrar el celular o en otro tipo de lector diferente a mí. Tal vez es muy narcisista, ¿no? Pero digo, escribo para ese tipo de lector. Sí, totalmente. Vamos, Danilo. A mí me pasó con el cartero que sí me vi como mermado por
como tendencia. Cuando lo escribí en el 2020, ya es tanto ya. Pero sí quería hacer algo rápido de leer, de lectura ligera, con capítulos cortos, que te mantuviese enganchado. Una novela negra con alma de thriller, digamos. Eh, y cosa de que mantener al tipo, al lector sumergido en la novela, y que no quisiera hacer otra cosa como agarrar el celular. Y digamos que funcionó. La mayoría de los lectores me dicen que como que lo leyeron en un día, 2 días máximo. Eh, que es como bueno y malo porque uno se pasó 4 años escribiendo pero al final ese era el objetivo. Sí me pasa ahora con el segundo que estoy escribiendo de la saga del detective, que sí quiero ser un poco más pausado, sí quiero darme un respiro, porque al final del día es la novela negra que yo más disfruto, no una tan vertiginosa. Entonces como que me estoy dando como ese gustito al escribir también. Cosa que me pasó también en el cartero, que todos me dijeron que profundicé mucho en el asesino, pero no tanto en el detective. Porque yo decía, el detective igual como que se la banca solo. Y el asesino es el que el lector quiere leer porque es psicópata y por las cosas que hace. Pero claro, varios me dijeron que no, que querían leer más del detective, digamos. Y, y ahora, claro, ahora me estoy dando el trabajo de profundizar más en ese personaje y de tomarme el tiempo de hacerlo. Porque antes como que por el cartero me pasó lo mismo que comentábamos, como que yo decía, no, es que aquí voy a perder al lector, entonces tengo que darle una escena más vertiginosa. Y es un miedo, creo que es razonable, pero al final del día igual yo creo que el lector se va a quedar con la novela. O sea que igual te aguantan un capítulo aburrido. Aburrido. Sobre todo si no queda otra que aburrirlos, hay que aburrirlos cuando ya se leyó más de media novela, ya está atrapado, ya el tipo ya invirtió el tipo mucho tiempo, mucho esfuerzo, así que no hay que aburrirlo al principio. Igual, yo no sé hasta qué punto, y lo planteo como una pregunta legítima, no es que estoy haciendo una afirmación mediante una pregunta retórica. No sé hasta qué punto es por ahí una paranoia de algunos escritores o un mito que no sé hasta qué punto tiene que estar todo el tiempo a 200. El propio Stephen King, ya que lo nombramos, no me acuerdo si mientras escribo en alguno de esos libros que él habla sobre literatura, él decía que le parecía una superstición eso de que una novela para ser atractiva tenía que estar todo el tiempo en quinta, digamos. Porque de hecho pasa que el lector puede terminar abrumado también, puede terminar un poco harto, porque además si todo es climático, nada es climático, si todo es, si la si todo es el estribillo, no, en la canción no tiene estribillo, digamos, ¿no? Entonces no sé, porque también yo no he leído Juego de Tronos ni nada de eso, pero también la gente se traga ladrillos, que Claro. lo digo sin ser despectivo, digo, me refiero a libros gigantescos. O sea, un partido con muchos goles igual es aburrido. Claro, a veces por ahí son 5 goles, pero son las únicas 5 llegadas, ¿viste? Pero no sé hasta qué punto están así. Yo creo que por lo menos en la novela, lo digo como un novelista incipiente, pero no sé qué opinará Juan, por ejemplo, de esto, pero creo que en la novela, si el lector te compró los personajes y se enganchó con los personajes, tenés que mandarte mucha macana, digamos, después para que se baje el barco, ¿no? Me parece. Sí, 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 o con la premisa también, como labura Stephen King también, ¿no? Con una buena premisa y bueno, planteaste una buena premisa, enganchaste al lector como anzuelo y después sí, la lectora te banca de la digresión. De hecho, una de las características de la novela es la digresión, que vos, digo, las vueltas, ¿no? Uno toma sendero paralelo, volvés, te podés tomar, no sé, párrafos enteros para un diálogo interno, un monólogo interno de un personaje que no lleve absolutamente a ningún lado más que
ensayar una reflexión sobre cualquier cosa. De hecho, en la novela It de Stephen King hablan de comprar clavos, por ejemplo, ¿no? Y están hablando 2 páginas enteras que están haciendo un pozo en la tierra, y de comprar las bisagras, de comprar los clavos. Y vos decís, bueno, ¿y esto por qué me entretiene? Porque yo me preguntaba eso, ¿no? Esto me parece entretenido. Y yo como escritor tal vez es una de las partes que recorto, digo, que edito, ¿no? En una versión última, edito porque digo a un lector potencial, a una lectora potencial, edito, ¿por qué le va a interesar que unos chicos de 8 años están comprando clavos? Bueno, funciona justamente porque te está preparando para grandes sucesos, grandes giros, justamente para que se noten por contraste, lo que vos decías, ¿no? Si vos solamente haces giros todo el tiempo, plot twist, como un poco te venden en el manual de escritura, en un momento, viste, nada te sorprende, viste, empieza a ser todo bastante aburrido, o sea, lo previsible es que va a pasar lo imprevisible. Entonces me parece que sí, que hay que dar lugar, un editor me lo decía justamente, ¿no? Que no recortara en una novela que estaba escribiendo el año pasado, que no recortara descripciones, porque yo pensaba que las descripciones iban a aburrir, iban a expulsar al lector. Bueno, no necesariamente, porque necesitas un tiempo como para reposar, para que sedimenten las ideas, para que sedimente lo que ocurrió tal vez en capítulos pasados, un reposo, un momento de espera, en el que tal vez, bueno, el lector se puede entretener con algunos detalles, esto de la compra de clavos, de la compra de bisagras, y que no necesariamente es aburrido, es simplemente un reposo. Además, yo creo que es como cuando le gustás a una chica, vos decís cualquier estupidez Sí, se ríe. y te riñe. Decís, sabés que hoy me levanté y me doblé el tobillo, me parecía qué profundo lo puedo decir. Cuando no le gustás más, le podés decir, mirá, me gané el Nobel de Física, y si sos un tarado igual, mamá Nobel que te dé. Y creo que no ganaste 2, claro. poder ganarte 2 fracasados. Y creo que, humorada aparte, creo que es un poco así también. Cuando vos estás metido con la historia, cuando estás, en el caso de It, viste que volvés un poco a hacer, porque King creo que en eso en la mirada infantil es el uno, viste, el tipo de eso maneja. Y creo que, claro, vos como que volvés un poco a ser niño y estás con ellos ahí, querés comprar clavos con ellos, viste. O para ellos, A mí me pasa con King que, por ejemplo, en las novelas más ochenteras, por ejemplo, Salem Slot. En Salem Slot, a pesar de que es de vampiros, pasada la mitad del libro empiezan a aparece el primer vampiro. Como que ya empieza. Y todo lo de antes, cuando he visto reseñas, dicen como que tarda mucho en iniciar, es muy aburrido y todo. Claro, pero te preparó todo el tiempo para la bomba que viene después. Y eso es lo que, al menos a mí me gusta, yo disfruto de ese tipo de novela. El King de ahora, por ejemplo, es más directo, es más como los tiempos corren ahora. Eh, y quizás por eso los personajes son más de papel, como que uno sabe que son personajes y en los otros piensa que son personas de la vida real. claro. Igual es interesante eso que decís, porque justamente King está escribiendo para el lector contemporáneo. Entonces, claro, tiene mucha conexión con el lector contemporáneo. El lector contemporáneo cambió, claro. Tal vez no te banca, no te soporta esa construcción del personaje y el clima. Tal vez necesita cosas más, sí, más ágiles. Y vuelvo a la comparación con el cine. Hoy no sé si le pones un pibe Tiburón, Alien. Alien, se aburren. Alien dicen que es súper mala y para mí es una de las mejores obras de terror. A mí me agarra ahí como que quiero sacar un cuchillo y ¿viste? No lo puedo soportar. Pero sí, hay como no sé, las grandes películas de los 70 que para mí fue la combinación entre lo clásico y lo vanguardista, o lo que se venía perfecta en Hollywood. Como que no sabían, dejaron entrar a todos esos locos, viste, que quisiera a que con mucha plata, cosa que es irrepetible, creo yo, por desgracia. Y sí, no sé, un Taxi Driver, viste, no sé, y con la literatura pasa lo mismo. Hay que ver si, obviamente es una cosa que no es un poco absurda, pero si King no hubiera existido y ponele que nace ahora y salen ahora los libros de los 80, tendría el mismo éxito. Es una pregunta tonta, ¿no? Pero como porque también es cierto que si vos ya tenés un nombre, también
el lector te banca. Yo que doy taller, por ahí te dicen, no, pero García Márquez esta novela no la empezó tan potente. Bueno, García Márquez lo puede hacer, es como el meme de Brad Pitt, ¿viste? Te va mal con las chicas, decide sola, a mí me funciona. Claro, es Brad Pitt, ¿viste? Le puede decir cualquier cosa. Entonces, más allá de que uno pueda analizarlo narrativamente, más allá de que llame García Márquez o Pepito, lo cierto es que obviamente el lector, vos tenés una chapa que el lector confía en que, bueno, este tipo me va a dar un premio, ¿no? Digamos que es más difícil dejar la novela de un consagrado que dejar una novela que compré, que estaba gratis en Amazon, que de Juan Pérez, ¿no? Claro, porque uno no sabe si al final de todo lo que le aguantaste, por ejemplo, a alguien que ya se toma su tiempo, te va a recompensar, Claro, de la mitad para adelante de la novela, digamos. Si es un autor novel, uno no lo sabe, entonces no sé si está el riesgo de la gente en general, digamos. Aunque sí, uno se lo aguanta. volviendo al símil futbolero, es como ese talentoso intermitente que vos decís, bueno, este no está haciendo nada en el partido, pero lo dejo porque por ahí esta patada le pega de 30 metros, mete un tiro libre, es un poco así. Y creo que eso es lo más difícil para un escritor que, bueno, como el 99,9% que no tiene o no tenemos, en mi caso, ese nombre, ¿no? Que decir, bueno, y ahí quizá también entra lo que decimos antes, que las redes sociales y eso de que les caigo bien yo o les gusta mi reseña o les gusta lo que yo digo de literatura en mi canal, digamos que a una pequeña escala, mucho más, una escala que te aguanten. ya claro, hace que, bueno, lo aguanto porque es Danilo y porque es Alejandro y los videos que, aunque sea para después decir, che, todo lo que decís tu video, la verdad vos sos un desastre, no sé lo que sea, pero claro, obviamente no en la escala de un bestseller o un escritor hiperconsagrado. Bueno, hasta acá entonces el programa de hoy, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias Danilo y Juan. Si quieren meter Instagram, quieren meter machacar o no con la novela. Sí, el Instagram es un poquito complicado. J. Gonceschau, que es mi apellido. Y bueno, la novela La Pájara del 2023 y Fuego Amigo de 2016. Mi Instagram y YouTube, en todos lados en realidad, como un saco de libros. Y la novela, si son del extranjero, la pueden conseguir por Buscalibre para todo el mundo. Quedan algunos ejemplares en Buscalibre. Y si son de Chile, la pueden conseguir directamente conmigo. Me hablan por Instagram y yo la envío dedicada, firmada, con un sobre rojo de parte del asesino. Hablando de la relación estrecha entre el lector y autor, sí, igual vamos a poner ahí en la descripción, en las redes y todo eso. Les agradezco muchísimo y bueno, espero que haya sido un placer para ustedes que están ahí del otro lado y nos vemos la próxima. Gracias, Ale, por el Gracias. espacio. Gracias, Alejandro.